Hace aproximadamente 10 años conocí el paraje Tres Cerros porque estábamos buscando sitios para prospectar en la cuenca del río Uruguay, en la provincia de Corrientes, y buscábamos el sitio más alto que pudiera existir, pensando en que podríamos encontrar algún tipo de flora o fauna singular, y nos enteramos que existía este lugar y vinimos a conocerlo inmediatamente. Y el primer día que llegamos, subimos al Cerro Nazareno, inmediatamente revisando algunas rocas y troncos caídos, encontramos una lagartija que sería el inicio de toda esta historia. Inmediatamente supimos que era una especie nueva para la ciencia y nos invadió la alegría, la emoción de estar descubriendo algo tan importante como una especie nueva para la ciencia. Y ahí comenzó todo. Hubo un antes y un después desde ese día. Después subimos al cerro y vimos la inmensidad de la llanura, la altura, la sensación de altura, el viento. Y inmediatamente comenzó un sueño, el sueño de trabajar para poner en valor este lugar, para protegerlo y sobre todo después compartirlo, ese sueño. Yo soy criado acá en el paraje de los Tres Cerros. Traemos, o sea, la familia Lima es una trascendencia que viene desde mis abuelos. Y después, bueno, pasó a mis padres y ahora pasó a nosotros, a mí y a mi hermano, el lugar donde estamos hoy. Yo acá tengo ganadería o tengo oveja y ganadería. Hago acá, en la zona, en el paraje. Y tengo un trabajo particular que hago en el pueblo. Y los fines de semana, me vengo todo por el fin de semana al campo a tener mis actividades, a estar, o por más que no tenga actividad que hacer con la vaca o con las ovejas, es pasar acá, estar acá, distraerme acá, salir, caminar. Ahora después le voy a sacar a caminar, es lo más lindo que hay, salir a caminar por el campo, caminar, y eso que tengo caballo, tengo todo, pero estar en contacto así con la naturaleza pura es lo más lindo que hay. La Paz no sé, es tan distinto que estoy a 25 kilómetros de la ciudad, pero vengo acá y no sé, te olvidas de todo, cambia todo, se te vienen todos los recuerdos.
los cerros tienen una orientación este-oeste, digamos, y forma como una barrera de los vientos, tanto del norte como del sur. Esto influye demasiado en la distribución de la vegetación en el cerro propiamente dicho, digamos. Por ejemplo, la ladera norte, que es más escarpada, con muy poca pendiente, digamos, es muy afectada, digamos, por los vientos cálidos y secos del norte. Entonces la vegetación es más bien rala, de poca altura y muy arbustiva y muchos pastos, digamos, muchas gramíneas. En cambio, la ladera sur, digamos, que es un poco más abrupta, es más escarpada, retiene la humedad de los vientos del sur, digamos. Esto es muy importante a la hora de ver los dos lados del cerro, digamos, porque en la ladera sur tenemos musgos, helechos, árboles de hasta 10, 12 metros y como una gran diversidad de vegetación con respecto a lo que vamos a encontrar en la ladera norte. Por nuestro trabajo en el herbario tenemos bastante información referida a trabajos previos, digamos, a lo que nosotros veníamos haciendo. Entre ellos, digamos, la anécdota de Bonpland, digamos, cuando se refirió al paraje, digamos, y su importancia a nivel biológica. Y después otros antecedentes como los de un botánico que se llama Lorenzo Parodi, que de hecho hizo un listado inicial del lugar con una descripción del paraje, del relieve, de sus ambientes, digamos, el cual nos sirvió a nosotros como base para iniciar nuestras investigaciones. Se logró tener un registro de aproximadamente 400 especies en el paraje, digamos. Eso hay que tener en cuenta, digamos, pensando en las dimensiones del lugar y que son poco menos de 10 hectáreas, 10, 12 hectáreas de tamaño y tenemos esa cantidad de especies, digamos, presentes. Hemos llegado a precisar que la flora realmente se encuentra en una situación complicada, la flora de los cerros, las especies de plantas y helechos que hay allí, porque en nuestro país muchas de las especies que están en los cerros solamente se encuentran allí. No implica que no vivan en otro lugar, pero ahí es el único lugar donde se desarrollan plenamente en el país. Se reproducen, florecen y tienen poblaciones estables, que es lo que pudimos ver en los últimos años. Y además de eso hay otras especies que no viven en otro lugar fuera de ese paraje. Y allí tenemos a las especies endémicas, que podemos mencionar al pequeño lirio que le llamamos Cipera trimontina, también a la azucena de los cerros que le decimos nosotros, que es una planta con flores muy bellas, grandes, fragantes, de 15 centímetros. Y también como nuestra pequeña estrella al cactus endémico de los cerros, que es Gynocalcium angelae. Ese es un cactus globular que a diferencia de sus congéneres, sus especies más cercanas, las especies son muy blandas. Entonces como que siempre estuvo más en peligro porque ya representaba para los coleccionistas algo fácil de obtener. Y entonces ahí, en los esfuerzos de nuestro grupo de investigación desde la botánica, nos esforzamos para estudiar qué pasaba con el cactus. Las conclusiones finales fueron que de toda una especie solamente hay 170 individuos. Los cerros pueden ser un refugio de determinada genética de algunas especies, es decir, composición genética, como yo que tengo este color de piel, estos ojos, y una composición genética particular dentro de una especie que tiene mayor amplia distribución. Para decirle de alguna manera, un ejemplo, allí habita un lapacho amarillo que en corriente solamente habita en ese lugar, ¿sí? Pero también vive en Paraguay, en Brasil y en otros países. ¿Qué tiene de particular el lapacho amarillo ahí en los cerros? Para vivir en el extremo sur de su distribución, ese pool genético, esa información genética que ella tiene es única, ¿sí? Entonces, los cerros guardan una genética particular, única, una combinación así de genes, si se quiere decirlo, que podría ser ese valor principal para conservar.
Con un grupo de colegas de diferentes partes de la Argentina estamos estudiando tanto la geología del lugar como también los fósiles que se puedan encontrar. Por eso, en el marco de este proyecto, llevamos adelante un montón de interrogantes y preguntas como de qué manera Tres Cerros fue elevado, de qué manera las rocas nos muestran sus señales, cómo podemos interpretar el ambiente, el pasado y los tipos de fósil. De esta manera podemos reconstruir la historia del suelo y de las rocas de Tres Cerros. Estos fósiles son principalmente restos de troncos de grandes dimensiones que se asemejan a las araucarias actuales. De aquí, en este marco del proyecto, una interrogante que nos hacemos con los colegas es ¿por qué no encontrar o la búsqueda de otro resto de animal como un dinosaurio? Yo soy ama de casa y cuando viene alguien así le vendo una gaseosa o un vino, lo que sea. Por ahí me preguntan algo, yo si sé le contesto y si no, averiguo a ver qué pasa. Mira lo que es los huevitos de las gallinas. El chajal le regaló, un señor le regaló a mi marido y él trajo adelante a caballo, del fondo de los campos. ¿Verdad? Y ahí lo criamos con las gallinas. Come maíz, hasta comida casera, guiso de arroz, lo que le da, carne, todo come el chajal. El lugar nos gustó siempre. Vinimos jóvenes nosotros acá. Por ejemplo, a nosotros cuando vinimos recién nos gustaba ir a mirar. Subir al cerro, mirar, así. Y la gente le gusta venir a mirar también. Hay mucha gente que viene de lejos y quieren ver el cerro. Así que debe ser por la altura, ¿no? Que le gusta. El paraje Tres Cerros nos aporta fundamentalmente información de tipo regional muy relevante porque es el único lugar de afloramiento de roca dura que sobresale sobre el resto de la región en varios cientos de kilómetros. Entonces, seguramente este espacio fue un lugar muy considerado por las sociedades humanas que vivieron aquí en diferentes momentos. Una de las características que hemos encontrado aquí fue la presencia de un taller de lo que llamamos los arqueólogos de taller de artefactos de producción de materiales líticos. Hemos encontrado estructuras de piedras que justamente como corrales o pircados que nos hacen acordar a diferentes ocupaciones en otros lugares del país de este tipo de pircados que no es exclusivamente vinculado a la cultura guaraní, sino que pueden ser de sociedades anteriores. La importancia del paraje Tres Cerros es fundamental para la provincia de Corrientes y para la región nordeste argentino, debido a que se encuentran una serie de estancias
cuyo origen productivo se encuentra en las misiones jesuíticas de guaraníes. Allí se producía en el siglo XVII y XVIII ganado vacuno, lanar, diferentes tipos de ganado que se llevaban hacia la capital de las misiones jesuíticas, Nuestra Señora de la Candelaria. Es parte del sistema productivo de la antigua estancia, de las antiguas estancias y reducción de la cruz, Nuestra Señora de la Asunción del Embororé y Acaraguá. Nosotros podemos encontrar un conjunto de vestigios de origen jesuítico guaraní que fue construido sobre la mitad del siglo XVIII por los guaraníes para la producción ganadera. Nací en el paraje y me crié en el paraje. Y vivo ahí hasta los 88 años. Ahí toda la zona es ganadera, porque la agricultura no había, todo era ganadería, ¿no? Había varios ganaderos en aquella época. Acá más o menos había 100 y pico de ganaderos y ahora quedamos pocos. Me decía papá que cuando él vino, eso era una altura nomás, no era cerro. Y es que ellos subían a caballo de todos lados y ahora no se sube más a caballo porque la piedra empezó a salir para arriba. No se sabe si será del desgaste de la tierra. La maestra nuestra decía que era el desgaste de la tierra, que por eso... Y un cura, que era mi padrino, un cura viejo de acá, decía él que algo algo había ahí porque levantaba las piedras. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En este ambiente natural donde los jesuitas pasaron, el Papa Francisco nos recuerda en su encíclica Laudato Si la importancia de trabajar junto con la naturaleza, ¿no? El Papa se inspira en ese cántico de las criaturas de San Francisco de Asís, donde alaba a Dios por el hermano Sol, por la hermana Tierra, por la hermana Luna, y bueno, nos invita a nosotros también a tener en cuenta todo este entorno de la creación que fue hecho para nosotros, los hombres. Y por eso la armonía que tiene que haber entre el ser humano y las cosas creadas por Dios para nuestro bien es muy importante, muy fundamental. Pidámosle a San Juan Bautista entonces que nos enseñe a trabajar en conjunto, ¿no? con la naturaleza, con el agro, con los animales. Me encargué de estudiar las arañas acá, hice mi tesis de grado, igual que para todos los cruceños creo que tiene un valor muy importante. Se suma el valor de la biodiversidad, se encontraron muchas especies que para nosotros fue una sorpresa porque son muchas especies para las escasas hectáreas, digamos. Comparamos con, por ejemplo, con los esteros de Liberá y hay más especies de las que se conocen en los esteros de Liberá, que son mucho más grandes, así que es muy importante conservar las arañas que se encontraron acá porque hay muchas especies raras, especies que se conocen, por ejemplo, para Brasil, pero no se conocían para Argentina. También se encontró una especie de Bolivia que apareció acá y no hay en ninguna otra provincia de nuestro país.
Conocí el paraje Tres Cerros siendo una estudiante de biología. Fue así que comencé a inspeccionar sobre el mundo de los murciélagos y fue algo que me fue entusiasmando cada vez más, además de que el paraje Tres Cerros nos ha sorprendido en cuanto a su majestuosidad. Para murciélagos es muy interesante porque las rocas albergan o son refugio de varias especies y también acumulan una cantidad de insectos durante la noche por la liberación palautina de su calor, que sirven de un recurso alimentario muy abundante para ellos. Y hay un ensamble muy variado de murciélagos, tanto murciélagos insectívoros comunes en las ciudades, pero también otros que resguardan solamente en los bosques de los cerros o que por lo menos fueron conocidos ahí en un comienzo. También, además de proveer de insectos, los cerros también tienen bosques que proveen de frutas, que son alimento para algunos murciélagos frugívoros que habitan ahí. Y en particular los cerros han sido certificados por organismos internacionales como un lugar de importancia para la conservación de murciélagos. Es un área única dentro de la provincia de Corrientes, fue la primera que tuvo esa certificación, que no es cosa menor porque en Corrientes albergamos una fauna rica de cerca de 30 especies, la mitad más o menos de lo que hay en Argentina. En la reserva del paraje Tres Cerros, yo estudié las mariposas en el marco de una tesina de grado. Lo hicimos en cooperación entre la Universidad del Nordeste con la Universidad Nacional de Córdoba. El estudio de mariposas en programas de conservación es particularmente importante por varias razones. En primer lugar, porque los adultos son polinizadores de plantas y también porque en la fase de oruga también hay una interacción fuerte con las plantas porque se alimentan de las plantas. Entonces, para nosotros conocer qué especies de mariposas están presentes en un lugar también nos da un poco de información acerca de las especies de plantas que están presentes y podemos hacer inferencias sobre el estado de conservación en general del ambiente que estamos estudiando. Bueno, a partir de esos estudios pudimos alcanzar un resultado que nos indicó que asociadas a los pastizales y a los parches de bosque del Cerro Nazareno hay al menos 63 especies de mariposas y este es un número importante si consideramos que solamente estudiamos esa fracción pequeña de área que representa en comparación con toda la provincia de Corrientes el 20% de las especies que están citadas para la provincia históricamente. Y además, dentro de esas 63 especies encontramos 6 especies que no estaban previamente citadas para nuestra provincia y hoy sabemos que están en ese lugar y que están protegidas en el marco de una reserva natural. Bueno, en mi trabajo de tesis doctoral analizamos aspectos relacionados con la diversidad, cuestiones de la ecología de anfibios y reptiles y aspectos relacionados con la biogeografía. Hemos encontrado resultados relevantes en un lugar con una escasa extensión en superficie. Hasta el momento registramos 23 especies de anfibios y 33 especies de reptiles, que representan aproximadamente el 35% de la herpetofauna conocida para la provincia de Corrientes. Y en un lugar con tan poca extensión es muy importante. Yo estoy haciendo mi tesis doctoral con una especie de gecko que es endémico del paraje Tres Cerros, que se caracteriza porque solamente se encuentra ahí en cada uno de los 3 cerros y estoy desarrollando toda una tesis con ecología poblacional, haciendo una descripción de la biología básica de la especie, cuántos individuos hay, cuál es su distribución de machos, hembras, juveniles, cuándo se reproducen y demás. El objetivo último de esta tesis es, a partir de este conocimiento de base, poder plantear estrategias de conservación de esta especie. El gecko del Tarahui fue categorizado como en peligro crítico. Es una especie cuya vulnerabilidad se basa en la fragilidad de su ambiente y en su limitada distribución geográfica. De manera que este trabajo nos permite a nosotros primero conocer cuál es el estado de sus poblaciones y además, a partir de eso, asumir el compromiso de la conservación de esta especie tan vulnerable
y el compromiso del ambiente de los Tres Cerros en general. Para el estudio de la biodiversidad del paraje Tres Cerros han venido a este lugar investigadores no solo de la Universidad Nacional del Nordeste, sino de otros centros de investigación del país. Solo con el trabajo mancomunado de todos fue posible el conocimiento actual que tenemos del paraje Tres Cerros. Este conocimiento nos ha mostrado que el paraje Tres Cerros es un lugar único, singular en la provincia de Corrientes. Los resultados de las investigaciones científicas no han quedado en el ámbito académico. Nosotros hemos puesto muchísimo énfasis en difundir el conocimiento en la población tanto del paraje Tres Cerros como en la localidad de La Cruz y en toda la provincia también. Hemos realizado numerosas actividades de divulgación como charlas, conferencias, exposiciones fotográficas, pero creo que uno de los logros más importantes fue haber promovido la Reserva Natural Privada Paraje Tres Cerros, que se abrió al público en el año 2016 y que actualmente protege la naturaleza de dos cerros, el Cerro Nazareno y el Cerro Chico. La reserva privada se construyó realmente gracias al FAN. Después nos unimos a la red de reservas privadas. El apoderado de la empresa y gerente, Agustín Giordani, firmó casi un mandato que le dejó el papá, porque por testamento lo dejó mi esposo. Así que se están cumpliendo los pasos. Eso es lo importante. Y después cuando empezaron los descubrimientos eran como decir, Dios, o sea, ¿qué es esto maravilloso? Aparecieron de golpe cosas increíbles, ¿no? La importancia de la conservación en tierras privadas es que el propietario está metido en ellos y tiene el fundamento y conoce sus tierras. Entonces, lo mejor que le puede pasar a uno es compartir esa tierra privada con el sistema federal de áreas protegidas. Hoy estamos de paso, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar y lo que buscamos es trascender, que las cosas sigan como estaban o mejor de lo que estaban. Para contribuir a la valoración de este paraje, del paraje de los Tres Cerros, nosotros hemos abierto una propuesta, digamos, de trabajar en conjunto con la Universidad Nacional del Nordeste, con los biólogos, con los especialistas. La actividad más importante que realizamos fueron 2 jornadas que se realizaron el año pasado, en agosto de 2018, donde la población estuvo presente. Recibimos a los especialistas de la Universidad Nacional del Nordeste, donde nos han explicado todos los proyectos que llevaron a cabo, nos hicieron conocer la fauna y la flora. Fueron jornadas muy productivas. Productivas para la población, para el alumnado, y desde ese momento creo que comenzó una nueva etapa de valoración de esa zona, de la zona de los Tres Cerros. La universidad tiene un compromiso muy fuerte, ya que otra de sus políticas es toda la transferencia
la vinculación con el medio, de que los conocimientos que se generan en la universidad lleguen al medio, sean apropiados, ¿no es cierto?, por la sociedad en la que estamos insertos, y en este sentido creo que aquí se está haciendo un trabajo muy importante. Justamente una de las líneas fundamentales de la investigación y de las propuestas de desarrollo de la universidad es justamente contribuir a los trabajos, a las investigaciones que tengan que ver con, por un lado, la promoción, el desarrollo regional, y por otro lado, con lo que es la conservación de la biodiversidad. Lo estamos viendo como algo novedoso, con mucho potencial desde el punto de vista de la creación de proyectos, de la incorporación de jóvenes investigadores, becarios, tesistas de grado, de posgrado. Desde ese punto de vista yo creo que tenemos un potencial increíble que está en juego en este momento y que hay que apoyarlo desde la facultad con todo lo que tenemos. Creemos que tiene un valor agregado importante. Ese valor agregado tiene que ver con la gente que fue pionera en esto, la cátedra de biología de los cordados, investigadores que están asociados a ella, que han sido los primeros en, digamos, poner en valor algo tan interesante y tan desconocido para la ciencia. Entonces, desde ese punto de vista, nos pareció muy atinado empezar a apoyar este tipo de acciones, novedosas, cargadas de cosas interesantes, de endemismo, de grupos de animales nuevos, quizás para la ciencia. Venir al paraje Tres Cerros siempre nos pone muy felices. Cuando venimos a hacer nuestro trabajo, eso significa que tenemos que relacionarnos con distintos tipos de personas, con los propietarios de las estancias, con los pobladores del lugar, pero nosotros hemos generado un vínculo muy hermoso basado en la confianza que ellos han tenido en nuestro trabajo. Por otra parte, yo considero que somos un grupo muy comprometido con este paraje. Desde el momento en que nosotros descubrimos que este paraje era singular por sus endemismos, nuestro compromiso fue divulgar el conocimiento científico y promover en toda la población local el sentido de pertenencia, de amor a este lugar increíble. Si bien fue una gran oportunidad para mí conocer ese lugar y fue el lugar que me inició en la biología, hoy en parte lo que soy fue parte de todo ese trabajo. Conocer qué es lo que hay y qué es lo que estamos protegiendo en esa reserva y dar a conocer eso a la gente también nos permite reforzar nuestra identidad regional. Uno se queda con una cantidad de vivencias, de días compartidos, de compañeros, amigos, de gente que trabajaba en los campos, de los peones, de vivencias, y se va haciendo parte de ese lugar y esos recuerdos van a quedar siempre, que creo que en cada uno de nosotros, de los que trabajamos ahí, lo que pasamos aunque sea una tarde, y la verdad que van a ser recuerdos muy lindos para todos. De ver cómo la gente sentía, cómo se conectaban y transmitir lo que uno siente cuando viene a estos espacios de conexión con el espacio natural, y ver la inmensidad de la llanura, imaginar el río Uruguay muy próximo, cómo se trasladaba la gente, y ver ese tipo de cuestiones parece extraordinario. Estamos acá y esperamos estar por muchos años para defender la naturaleza, los enforestadoras,
y con todos las autoridades, las universidades y los organismos ONG para poder formalizar y cuidar lo que para el futuro. No es nuestro, es de nuestros bisnietos quizás. Hay cosas que es para experimentar, para sobrevivir. Hay muchas cosas que van a sacar. Como el tema de los cerros, como el tema de salir, que tiene un pedacito de tierra, que salga a caminar, a recorrer su campo. Encontrar muchas cosas lindas. ¿Viste? Andar en los montes, hay montes naturales. Eso es algo, para mí, algo impagable. Y que es lo que yo siempre le recalco mucho a mis hijos. Que a ellos poco les gusta, pero les recalco que mantengan esto. Por más que quieran, yo le digo, si no quieren tener animales, no tengan animales. Pero la tierra, eso es impagable. El paraje de Tres Cerros todo el tiempo nos da sorpresas, con todo lo que tiene que ver con su historia, de su flora, de su fauna, de civilizaciones pasadas. Todo el tiempo estamos descubriendo cosas. Cuando yo vine por primera vez acá tenía 31 años, estaba recién casado y hoy ya tengo 3 hijos. Y bueno, es todo un tiempo recorrido que mis hijos conocen los cerros, han subido y si bien vivo en la ciudad de Corrientes, este es mi lugar en el mundo. Siempre digo que mi corazón está acá en el río Uruguay, en el paraje Tres Cerros. Mi tío decía una frase muy linda que yo la adopté y la aplico en mi vida y la he aplicado para este ejemplo, y que es: el que sueña solo con sueños se queda y el que sueña con otros los hace realidad.